Hola alumnos, en la clase de hoy comenzaremos a ver áreas y perímetros de figuras planas. El perímetro de un polígono o de una figura plana es la suma de las longitudes de los lados del polígono o de la figura plana. En cambio, el área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura plana. Como podemos observar, existen diferentes figuras, como por ejemplo el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, rombo, trapecio, el círculo o circunferencia, ¿sí? Y cada una de ellas, es decir, cada una de las figuras, tiene una fórmula diferente para hallar su perímetro y su área. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, para hallar el perímetro del cuadrado. Como sabrán, el cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Lo que está en verde viene a ser el contorno del cuadrado, es decir, para poder hallar el perímetro debemos sumar estos lados del cuadrado. Lo que vamos a hallar entonces con el perímetro es lo que está en verde. ¿Cuál es la fórmula? Nos dice que para hallar el cuadrado, el perímetro del cuadrado, la fórmula es 4 por el lado. ¿Cuánto vale el lado? 2 centímetros. Entonces, reemplazando el valor del lado, vamos a obtener su perímetro. 4 por 2 centímetros, que va a ser igual a 8 centímetros. Ahora, para hallar el área del cuadrado, lo que nos dice es que debemos elevar al cuadrado el lado del cuadrado justamente. Es decir, el área es igual al lado al cuadrado. Entonces, sabemos que el lado es igual a 2 centímetros. Entonces, a todo eso vamos a elevar al cuadrado. Al elevar el cuadrado nos queda 2 por 2, 4. Y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Ahora, el perímetro del rectángulo es todo esto que está en un verde oscuro. El área es justamente todo lo que está dentro pintado en naranja. Recordando un poquito, sabemos que el rectángulo tiene sus lados opuestos iguales, es decir, este lado mide lo mismo que este lado y este lado mide lo mismo que este lado. Entonces, para hallar el perímetro del rectángulo, se hace la suma del 2 por la base más 2 por la altura. Podemos llamar a esto como la base y a esto igual a la altura, ¿sí? Entonces, 2 por la base más 2 por la altura para hallar el perímetro es igual a 2 por 4 centímetros más 2 por 2 centímetros. Reemplazando nos queda así. Ahora, 2 por 4, 8, 8 centímetros más 2 por 2, 4, 4 centímetros. Esto es igual a 12 centímetros. Así calculamos entonces el perímetro del rectángulo. Ahora, para hallar el área del rectángulo nos dice que debemos multiplicar la base por la altura, es decir, 4 centímetros por 2 centímetros. Entonces, reemplazando tenemos 4 centímetros por 2 centímetros y esto es igual a 8 centímetros. 8 centímetros al cuadrado porque tenemos que multiplicar 4 por 2, 8, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Ahora, tenemos el triángulo. En el triángulo podemos observar
3 lados, ¿sí? Para que sea un triángulo justamente tiene que tener 3 lados y como mínimo podemos ver una altura en este caso. El triángulo tiene 3 alturas, pero aquí podemos ver una altura. Entonces, para calcular el perímetro del triángulo, el perímetro va a ser justamente lo que está en celeste, ¿sí? Tenemos que sumar los 3 lados. Entonces tenemos el lado A más el lado B más el lado C. Es decir, 2 centímetros más 3 centímetros más 4 centímetros. Y esto va a ser igual a 9 centímetros. Para poder calcular el área del triángulo, nos dice que debemos multiplicar la base por la altura, que está simbolizada con la letra H, y a eso lo dividimos por 2. Entonces, multiplicamos las bases, la base es igual a 3 centímetros, por la altura, que es igual a 5 centímetros, sobre 2. Y esto nos va a dar igual a 3 por 5, 15 centímetros, centímetro al cuadrado, sobre 2, y esto es igual a 7,5 centímetros cuadrados. Ahora tenemos esta figura plana. Lo que está marcado en naranja es justamente la circunferencia, es a lo que llamamos circunferencia. Y lo que nosotros debemos calcular es en este caso la longitud de la circunferencia. Todo lo que está dentro de la circunferencia se llama círculo. El punto, acá tenemos un punto que es el centro de la circunferencia, y si tenemos del punto una recta que va hacia un punto de la circunferencia, ¿sí? Como podrán ver, a esa recta que sale de acá del centro y va hacia una parte de la circunferencia, se la llama radio. Radio de la circunferencia o círculo. Entonces, ahora lo que nosotros debemos hacer es hallar justamente la longitud de la circunferencia. ¿Con qué fórmula? Con esta fórmula. La longitud la vamos a obtener cuando multipliquemos 2 por el número pi por el radio de la circunferencia. Bien, el número pi, recuerden que es igual, el número pi es igual a 3,14. Entonces, lo que debemos multiplicar va a ser 2 por, reemplazamos, en vez de pi colocamos 3,14 por el radio. El radio es igual a 3 centímetros. Y esto va a ser igual a 18,84 centímetros. Para calcular el área del círculo, lo que debemos hacer es multiplicar el pi por radio al cuadrado, es decir, pi, que es igual a 3,14 por radio al cuadrado. ¿Cuánto es radio al cuadrado? 3 centímetros al cuadrado. Y esto va a ser igual a 3,14 por 9 centímetros al cuadrado, que es igual a 28,26 centímetros al cuadrado.
Y así vamos a obtener, vamos a calcular las distintas figuras planas con las distintas fórmulas. Lo que debemos comprender bien es cuando estamos calculando el área y cuando el perímetro. Es decir, el área siempre, repito, es todo lo que está dentro de la figura y el perímetro es el contorno.